Hola, mi nombre es Yesenia Bordones, estudiante del séptimo semestre de Odontología, sección 107 O2 Epidemiología. Y el día de hoy vamos a estar hablando de investigación epidemiológica. La investigación epidemiológica hace referencia a todos aquellos métodos y técnicas que van a ser utilizados para el estudio de alguna enfermedad, tomando en consideración su distribución, sus formas y dinámicas en función del tiempo y el lugar en el que se desarrollan, y sin dejar a un lado sus determinantes sociales y los comportamientos que ésta tienen en diversas áreas. También va a permitir formular y crear nuevas leyes a través de las cuales éstas se rijan. La importancia de la investigación epidemiológica radica en que va a permitir identificar problemas de salud de una comunidad, también va a permitir desarrollar lo que vendría siendo la historia natural de una enfermedad, y también va a poder permitir descubrir todos aquellos factores de riesgo de una comunidad ante determinada patología. Es decir, que hace referencia a su etiología. Para una mejor aplicación de los estudios de investigación epidemiológica, a esto se les clasifica en estudios observacionales y experimentales. Los estudios observacionales son aquellos que siguen el curso natural, es decir, que no va a tener ningún tipo de intervención que vaya a afectar su resultado. A su vez, estos estudios se dividen en estudios descriptivos y estudios analíticos. Los estudios descriptivos son aquellos que registran la frecuencia de las enfermedades, el tipo de persona, dónde y cuándo. Para esto nos va a ayudar a que se puedan distinguir los grupos, los momentos y los lugares de mayor riesgo. Entre los estudios descriptivos se encuentran los estudios transversales o de prevalencia, que son aquellos que van a permitir examinar la frecuencia y la distribución de los eventos de salud y enfermedad en un periodo de tiempo. Para ello van a utilizar encuestas que permitan medir una o más características o enfermedades, que permitan evaluar la frecuencia de una patología en una población que ha sido expuesta al factor de riesgo y otra que no. Un ejemplo de ello vendría siendo la hipertensión arterial en la población del municipio de Santiago entre los años 2017 y 2022. Es importante destacar que esto puede pasar de ser un estudio descriptivo a un estudio analítico si se evalúa una hipótesis de investigación. Un ejemplo de ello sería el consumo de alcohol como exposición y la violencia doméstica como efecto. Por otra parte, tenemos los estudios ecológicos o correlacionales, que son aquellos que van a reunir un conjunto de datos sobre la frecuencia de enfermedades en las poblaciones para poder compararlos entre diversos grupos en un mismo periodo de tiempo, o compararlos en el mismo grupo pero en diversos periodos de tiempo. Un ejemplo de ello sería las personas que padecen de cáncer de mama en el municipio de Valencia, en su región sur y su región norte, entre los años 2020 y 2021. Los estudios analíticos se van a encargar de evaluar los determinantes de salud y enfermedad, para así corroborar o desechar las hipótesis que fueron planteadas por los estudios descriptivos y poder reconocer cuáles son los factores de riesgo de una enfermedad. Entre los estudios analíticos encontramos los estudios de casos y cortes. En esto se va a comparar un grupo de personas que tienen una enfermedad y otro grupo de personas que no la padecen, pero que ambos fueron expuestos a un factor de riesgo. Un ejemplo de ello sería un estudio que se realice en personas que padezcan cirrosis hepática. Se sabe que la hipótesis vendría siendo que el consumo de alcohol es el que genera la cirrosis hepática, pero no todas las personas que consumen alcohol lo tienen, sino las personas que lo hacen en elevadas cantidades. Por otra parte, tenemos los estudios de corte, que se basan en el seguimiento en el tiempo de un grupo de personas que presenten una característica. Esta característica por lo general va a ser la exposición al factor de riesgos, y a este grupo se le va a denominar cortes. Un ejemplo de ello vendría siendo el estudio realizado por Framingham para determinar cuáles eran los factores de riesgos de hipertensión arterial. Él realizó este estudio en 3 generaciones: padres, hijos y abuelos, es decir, 3 cortes, y determinó los factores de riesgo como los conocemos, que son el colesterol alto, el sedentarismo, la obesidad. Ahora bien, hablemos de los estudios experimentales. Estos van a ser aquellos en los cuales los investigadores van a poder manipular la variable de interés y observar si se obtuvo el efecto deseado o no. Entre los estudios experimentales encontramos los ensayos clínicos, que son aquellos que se van a elegir 2 grupos de manera aleatoria, un grupo experimental y un grupo control. El grupo experimental va a recibir el medicamento que se desea probar, y el grupo control va a recibir uno de uso corriente o placebo. Por otra parte, encontramos los estudios de campo,
que van a diferir de los ensayos clínicos en el sentido de que el procedimiento y el medicamento no va a ser probado en un individuo, sino que va a ser probado en una comunidad. La investigación epidemiológica se realiza en las siguientes interrogantes. En primer lugar, ¿de quién se contrajo la enfermedad? Es decir, ¿cuál es el origen de esa infección? En segundo lugar, ¿por cuál vía se transmite la enfermedad? Es decir, ¿cuál es su forma de contagio? En tercer lugar, ¿quién más contrajo la enfermedad? Es decir, si existe la presencia de otros casos. En cuarto lugar, ¿a quién más se puede infectar con este caso? Es decir, a través del contacto con quienes pueden infectarse otras personas. En quinto lugar, ¿quiénes más pueden infectarse por el presente caso si no se aplican medidas preventivas? En sexto lugar, ¿qué más se puede aprender de la investigación del presente caso? Es decir, cómo nos va a ayudar la investigación que se está realizando para el futuro en casos similares que se lleguen a presentar. Buenas tardes, mi nombre es Ilmaris Gómez de la sección 1705 y yo les vengo a hablar sobre las etapas de la investigación. Entre las etapas de la investigación tenemos en primer lugar la identificación de la población en estudio. En esta tenemos la población en la que la enfermedad o problema de salud es frecuente o el grupo de personas que están expuestas a algún riesgo. En segundo lugar tenemos la formulación de los objetivos. Entre estos pueden citarse describir el comportamiento de una enfermedad, describir la historia natural de una enfermedad, describir la historia social de la enfermedad, contribuir a la clasificación de la enfermedad, plantear bases para la investigación clínica, terapéutica y preventiva sobre las enfermedades. En tercer lugar, tenemos la definición de la enfermedad. Definición de la enfermedad, objeto del estudio. En esta tenemos que siempre que sea posible la definición debe ser comparable y compatible con las definiciones ya estandarizadas a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, tenemos la elección de las variables del estudio. Las características de la población que van a ser estudiadas deben ser llamadas o se llaman variables, que estas variables se clasifican según su naturaleza de estudio, según su nivel de abstracción y según su posición en la hipótesis. En quinto lugar, tenemos la selección de las fuentes de información. En estas tenemos las fuentes primarias y los documentos como fuentes secundarias. La medición de la enfermedad objeto del estudio. En esto tenemos los indicadores epidemiológicos de morbilidad, los indicadores epidemiológicos de mortalidad, letalidad y los indicadores de mortalidad. En séptimo lugar tenemos la forma de presentación de la enfermedad o problema objeto de estudio en la población. Tras la enumeración de los casos de enfermedad, hay que continuar la descripción de la misma según las características de la persona, lugar o el tiempo. La vigilancia epidemiológica. La vigilancia epidemiológica consiste esencialmente en la recolección de datos sobre un problema de salud, sobre la recolección de datos, análisis y posteriormente la utilización de los mecanismos de prevención de enfermedades y la mejora de las condiciones de la salud de la población. En los objetivos de la vigilancia epidemiológica tenemos que es tener un conocimiento actualizado sobre el crecimiento y comportamiento de la enfermedad. Tenemos que determinar el riesgo de contagio y formular y plantear la evaluación de las medidas preventivas. Detectar posibles cambios en la incidencia de las enfermedades. Tenemos tres tipos de vigilancia epidemiológica. La vigilancia pasiva, que este tipo de vigilancia son propias de las instituciones de salud. Estas son las que se encargan de enviar los reportes epidemiológicos a los organismos encargados de la vigilancia epidemiológica. En la vigilancia activa tenemos que es el personal encargado de la vigilancia epidemiológica el que busca la información activamente sobre la enfermedad
que es objeto de investigación. Tenemos la vigilancia epidemiológica especializada o centinela, que esta utiliza datos de alta calidad, los cuales son recopilados en centros especializados que se seleccionan cuidadosamente. En la importancia de la vigilancia epidemiológica, tenemos que en los servicios de medicina preventiva se ilustra en múltiples problemas que pueden ser infectocontagiosos crónicos derivados de la vida, negativos sobre la salud o procesos globales como la contaminación ambiental. Y por último tenemos las fichas epidemiológicas, que son herramientas que se usan para la recolección, análisis e interpretación de alguna enfermedad de notificación obligatoria dentro del Sistema de Vigilancia Epidemiológica Nacional. Esta debe llevar datos o cuestiona unos ítems que son la identificación de la institución, identificación del paciente, información clínico-epidemiológica, situación de la exposición, la circunstancia en la que fue expuesto, la actividad principal al momento de la exposición, lugar de la exposición, día de la exposición, los signos y síntomas presentados, la severidad, el tratamiento utilizado, el laboratorio, la evolución, identificación del producto, grupo químico y por último los comentarios que pueden ser agregados para la investigación. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Fiorella Cosé, estudiante de epidemiología de la sección 107O2. Y como han hablado mis compañeras, voy a continuar hablando sobre el método epidemiológico. Este se define como la forma de razonamiento lógico empleado para conocer características de enfermedades y otros daños a la salud que definitivamente afectan a las poblaciones humanas. Esto se hace con el fin de dominar estas enfermedades e influir positivamente en la salud de la población. Este método también se puede definir como un método científico aplicado a problemas de salud y enfermedad de la población. Ahora vamos a hablar sobre las etapas del método epidemiológico. Primero tenemos lo que es la observación. Esta consiste en observar rigurosamente, es decir, a detalle, pero muy importante sin tratar de modificar la realidad. Este paso corresponde a una descripción muy detallada de los fenómenos de la salud, así como de la enfermedad, basado en una observación cuidadosa y registro de los hechos. También se puede decir que organiza y resume la información de los eventos o de los hechos de una enfermedad en variables epidemiológicas. Estas variables se hacen preguntas y pueden ser de tiempo, lugar o por último de persona, es decir, responde a 3 variables epidemiológicas. En segundo lugar, luego de la observación tenemos el paso de la hipótesis. Esta ya es en un nivel analítico, corresponde al nivel de análisis, donde se sugieren posibles explicaciones de factores involucrados en el proceso causal del fenómeno. Se puede decir por salud o por enfermedad. De esta manera surge lo que llamamos la hipótesis. Esta se dice que es una explicación posible. ¿Por qué posible? Porque puede estar sujeta a confirmación y surge de observaciones tanto clínicas como epidemiológicas. Como tercer paso tenemos la verificación de la hipótesis. Valga la redundancia, consiste en verificar la veracidad de la hipótesis, de acuerdo a la estrategia investigativa que se planteó para el caso. La parte esencial de esta parte es comprobar o en su contrario refutar la hipótesis que se formuló. Por supuesto, esto se debe hacer con bases. Por cuarto y último paso tenemos la conclusión. Esta es la parte en que, de acuerdo a los resultados que se obtuvieron, se acepta o se rechaza la hipótesis. Podemos decir que cuando la hipótesis es rechazada, puede existir la oportunidad o puede ser momento para realizar nuevas hipótesis, pero siempre con ciertos tipos de estudios. En la relación del método clínico y el método epidemiológico, primero hablamos sobre el método clínico. Este es un método científico pero aplicado a la clínica.
cuyo diagnóstico corresponde a una hipótesis y a los pasos propios, como hemos hablado anteriormente. Este también se refiere a un estudio que realiza el médico para identificar una enfermedad en el paciente. Este estudio busca integrar un diagnóstico, proponer un tratamiento, establecer un pronóstico y con el fin de lograr recuperar la salud. Para complementar, podemos decir que el método epidemiológico complementa el estudio clínico de la enfermedad, integrando la historia natural de la misma. Se toma en cuenta cuando se descubre el comportamiento del fenómeno salud y enfermedad en una comunidad, y también cuando es su misma historia se toma en cuenta para tomar acciones a fin de prevenir la enfermedad. Cuando hablamos de las diferencias entre el método clínico y el epidemiológico, podemos dividirlas en categorías, así como aparece en la tabla de la diapositiva. Esto a fin de conocer mejor en qué se distinguen y de una manera más organizada. La primera categoría que tenemos es substrato. Podemos ver que en el método clínico se habla de un individuo enfermo o sano. En cambio, en el método epidemiológico se habla de una comunidad enferma o sana, ya no sería un individuo. Luego tenemos colección de antecedentes. En el método clínico se habla de anamnesis personal, familiar, remota o actual. En cambio, en el epidemiológico, antecedentes del área, de acuerdo a varias fuentes. Cuando se habla de examen personal, en el clínico, un examen físico, general o especial para la persona. En el epidemiológico es una inspección del área en general o en particular, pero a determinados servicios. Cuando hablamos de hipótesis, en método clínico es un diagnóstico clínico del paciente. Sin embargo, en el epidemiológico se habla de una hipótesis epidemiológica. En medidas transitorias, en el clínico es un tratamiento inicial. En cambio, en epidemiológico, recomendaciones generales. Igualmente, en el laboratorio podemos conseguir en el clínico exámenes de sangre, de orina, entre otros. En cambio, en el epidemiológico podemos conseguir exámenes de agua o de otros servicios. Así podemos notar las diferencias entre estos dos métodos y como pudimos ver en algunas categorías. Bueno, esta fue mi parte de la exposición donde hablé principalmente sobre el método epidemiológico, sobre sus etapas, sobre cómo se diferencia del método clínico y en qué se asemeja a él. Espero que se haya podido entender y gracias por su atención.